Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy es 17 de octubre del 2025, siendo aquí en Baracaldo, España, las 18:05, es decir, las 6:05 de la tarde. Bueno, hoy tengo en pantalla otra vez el vídeo ayer de la conferencia de John Graham Tyler para explicarles, porque parece ser que al comienzo se oía mi voz y se oía la voz. No sé si es que salía también la grabación interna del vídeo y demás. Bueno, les explico lo de los subtítulos para que los puedan ver. Pues primero, lógicamente, los tienen que hacer clic aquí para activarlos, y después, si ustedes se van a configuración, aquí tiene, si ustedes quieren, va muy rápido y no lo pueden seguir, pues lo pueden poner una velocidad más corta. Por ejemplo, aquí está el 1, pues eligen el 0,75 o 0,5 y entonces irá más lento y ustedes lo pueden seguir los subtítulos con mucha más facilidad. Y también, si quieren poner pues las letras en grande, pues van aquí de otra vez a configuración, subtítulos, opciones arriba, subtítulos, opciones, y pueden elegir hasta el color de la fuente. Si el blanco les deslumbra, pues pueden ponerlo en verde o en otro, y el tamaño de la fuente. Van aquí al tamaño de la fuente, yo la suelo poner para ver los subtítulos en 300. El 100 es el normal, aquí sería aumentado, 200 más, 300, etcétera. Con 300 se ven tal como están ahora, aquí, que se leen muy bien, ¿no? Bueno, pues dicho esto, que el otro día parece ser que no se escuchaba porque estaba la voz superpuesta, pues ya lo tienen para que puedan escuchar esos vídeos maravillosos de la conferencia, o ver de la conferencia de tabernáculos que organizó el doctor Stephen Jones. Tanto los de John Graham Tyler, especialmente este muy interesante, un caso en el Tribunal Celestial, como los otros dos de él, muy buenos, los de Brueggemann también son muy buenos, y los de Stephen Jones también. Incluso hay uno que él dice que probablemente podamos ver la destrucción de Jerusalén en los próximos 2 años o tal vez meses. Ya sabe que eso es una previsión, no es una palabra profética. Así que estamos viendo unos tiempos muy especiales. Hay que estar muy conectados al Kairos de Dios, para conectados con el grupo, con el grupo de Stephen, con otros grupos con los que está Stephen, ustedes conectados con nosotros, ya saben, con Stephen, para que no perdamos ese Kairos, ese día a día, y sepamos el momento que está, la página espiritual que estamos viviendo. Bueno, y dicho eso, pues nos vamos a ir a lo que tenemos para hoy. Bueno, para el próximo día estaremos viendo de mi libro Acampados en Gilgal 3, parece que estamos en la racha de la pandemia, fueron esos artículos que se escribieron cuando empezó todo eso, disfrutando el esperpento de las mascarillas en vivo y en directo, y hace alusión pues a un viaje que hicimos a Segovia, mi esposa y yo, y vimos en directo cómo la gente pues hacía el ridículo con este tema, ¿no? Y bueno, pues veremos eso, y como ese es muy cortito, probablemente veamos el siguiente. También sí, vamos a ver esos dos. Tiemblen jueces y demás prevaricadores. Nuremberg 2 puede estar a la puerta. Eso me lo inspiró la película Vencedores o Vencidos
de Spencer Tracy, y Burt Lancaster, que es una película maravillosa, ¿no? Y pues yo lo aplicaba a todos los que en nuestro tiempo han permitido todo eso, ¿no? Esperamos y todavía no hemos desesperado de que llegue a ocurrir, porque el Señor es un Dios de justicia. Pero no cabe duda que si no es en este mundo, en el próximo nadie escapará al juicio de Dios. Bueno, pues como les digo, eso es lo que veremos para el próximo día de mi libro Acampados en Reflexión Acampados en Gilgal 3, al tomo 3, que es un libro que pueden descargar gratuitamente y que también lo pueden adquirir si quieren en Amazon. Bueno, pues vámonos a lo que tenemos para hoy. Vamos a ver si cierra esa página. Bueno, lo que tenemos para hoy es la última parte de la leche de la palabra de Dios en el estudio de Hebreos 6, versículos 1 y 2 del doctor Stephen Jones. Fíjense que de 2 versículos ha quedado un pequeño libro de 80 páginas. Así que es un análisis maravilloso de esa leche vista sobre la óptica o bajo la lámpara de la luz de la Shekinah de Tabernáculos. Así que es una leche pero de muy altísima calidad. No se lo pierdan. Sección 6 es con la que vamos a terminar y lo haremos hoy porque nos da para meterlo todo hoy. Es una parte que habla del juicio eterno. Y la primera parte, juicio Olán o Aionian. Ya sabe que Olán es la palabra hebrea. La griega que más se aproximaba es Aionian, y Aionian pues trata de expresar el concepto hebreo de Olán, que como vamos a ver no quiere decir eterno como se ha traducido, sino una duración indefinida, oculta, que puede ser más corta o más larga, pero que tiene un final. Eso en la inmensa mayoría de los casos que se emplea la palabra Olán. Solo creo que es en 2 o 3 ocasiones que la palabra Olán se puede interpretar como perpetuo o eterno. Bien, parece que llevo unos días con la garganta con un poco raro o la rinitis y la voz parece que la tengo un poco tomada, así que me disculpan por favor. Bien, parte 1. El ejemplo final de la leche de la palabra en Hebreos 6.2 es el juicio eterno. La mayoría de las traducciones modernas de la Biblia usan las palabras eterno y sempiterno al traducir la palabra hebrea del Antiguo Testamento olam y la palabra griega del Nuevo Testamento aionia. Esto ha causado mucha confusión y malentendidos de las Escrituras, especialmente cuando se habla del juicio divino. Así que ya saben, el juicio divino o el infierno en la edad del lago de fuego ni es un castigo de tortura, sino es una disciplina transformadora, restauradora, ni tampoco es indefinida, no es un tormento literal, ni tampoco es y tampoco es eterno, es decir, que tiene un final. Va a ser allí para cuando lleguemos al año 49.000. O sea que se va a llevar su tiempo, pero el Señor va a conseguir que toda la humanidad entre en vereda y toda la humanidad sea restaurada como lo dice la palabra. La palabra griega traducida eterno es aionian, que quiere decir perteneciente a una edad, vamos a poner, yo se lo pongo, edad, era, o si quieren, eón, edad, era o eón, perteneciente a una edad era o eón. Eón es la palabra ión que se traduce en español como eón. Una edad normalmente es un periodo de tiempo indefinido pero limitado, eso es lo importante, indefinido pero limitado, que tiene un principio y un final. Sin embargo, las edades pueden tener diferentes duraciones de tiempo, por lo que la palabra realmente significa un periodo de tiempo indefinido o desconocido. Indefinido no es lo mismo que infinito. Primer epígrafe, las edades tienen comienzos y finales, obviamente. Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos que los mundos, aionias, es decir, las edades,
Las edades fueron preparados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el momento de la creación, Dios, en su presciencia, creó las edades venideras. Cuando creó el tiempo, lo dividió en edades. La palabra griega aionas, es el plural de aion. No significa mundo como se ha traducido, pero los traductores difícilmente podían traducir la palabra como eternidad, pues después de todo eso implicaría que la eternidad cuando se creó tuvo un punto de partida. Entonces, como no sabían, pues eso, pusieron la palabra equivocada. Entonces la King James Version y la New American Standard Bible lo tradujeron como mundos, lo que sirvió para encubrir la creación del tiempo. Eso incluye, porque fueron no mundos sino edades, es la traducción correcta. Y eso entonces ocultó, si se hubiese traducido correctamente, pues no hubiese quedado oculta la creación del tiempo. Nuevamente leemos en Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado en su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, por quien también hizo el mundo. Otra vez ahí la palabra correcta es edades, no mundo, por quien creó las edades, el tiempo. La King James Version dice, por quien también hizo los mundos, lo que al menos reconoce que aionas es plural. Sin embargo, el autor de Hebreos no nos estaba diciendo que Dios creó el mundo o los mundos, nos estaba diciendo que Dios creó las edades, el tiempo mismo. Si el autor realmente hubiera querido hablar del mundo o mundos, habría usado la palabra griega ge, que se pronuncia gei, que se refiere al mundo físico. Todavía utilizamos el prefijo geo, como en geografía, geopolítica, etc., para describir asuntos terrenales. Pablo escribe en Tito capítulo 1 versículo 2 acerca de las cosas que Dios prometió procronon aionian, antes de los tiempos, aionian, es decir, antes de la creación de los siglos o edades. No tendría sentido decir antes de que comenzara la eternidad. Por eso la New American Standard Bible lo traduce como antes de los tiempos eternos. La King James Version lo traduce antes del principio del mundo. Es fácil ver cómo los traductores lucharon por reconciliar las palabras de las Escrituras con su noción preconcebida de que aionian significa eterno. Como ellos ya tenían esa concepción metida, pues buscaron la palabra para traducir que era incorrecta, arrimando el ascua cada uno a su sardina. Pablo dice también que se nos ha prometido vida eterna, es decir, vida aionian, por la cual se nos da inmortalidad para y durante la edad. Vida eterna no quiere decir, sino vida durante la edad, es decir, durante la edad del reino, es decir, vida ionia, por la cual se nos da inmortalidad para y durante la edad. Y escrito así, la edad se refiere a la edad mesiánica de 1000 años. Esa vida duradera se consideraba la recompensa especial dada a los vencedores, 1000 años antes de que el resto de la humanidad resucitase de entre los muertos. Así que muchas veces se confunden cuando uno lee, si no tiene en cuenta eso, que la vida eterna en ciertos versículos se refiere a la vida en la edad, la que disfrutan los vencedores 1000 años antes, pues entonces también hay una confusión con relación a ese tema. Las edades tienen final. Mateo 13 del 39 al 40 leemos 39, y el enemigo que la sembró, se refiere a la cizaña, es el diablo, y la cosecha es el fin de los tiempos, aión, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de los tiempos, aión. Aprovecho para recordarles a algunos que lo primero que se recoge es la cizaña, no es lo que tradicionalmente nos enseñaban como el rapto, que es decir, los buenos se supone que son los que se iban y escapaban de aquí. Al revés, es al revés. Los que son quitados de aquí son los malos, la cizaña. La King James Version dice, la King James Version dice el fin del mundo. La New American Standard Bible traduce esto correctamente, admitiendo silenciosamente
que Aion y Aionian no son eternos, sino edades, largos periodos de tiempo que finalmente llegan a su fin. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, literalmente todos los días, hasta el fin de la edad. Aion, que no sé por qué lo he puesto con acento. ¿Qué edad era esta? ¿Qué edad era esta? Estaba hablando específicamente de la edad pentecostal que se avecinaba. Era el tiempo desde su ascensión hasta su segunda venida. Ahora bien, esto no significa que su presencia cesará con su segunda venida. De hecho, su presencia será realzada cuando regrese. No obstante, quería dejar claro a los discípulos y a la Iglesia en su conjunto que su presencia estaría con ellos todos los días, aunque pudieran enfrentar persecución, incluso la muerte, hasta el final de la edad pentecostal. Cuando Aionian se aplica a Dios. Pablo dice en 1 Timoteo 1:17, la Biblia de las Américas, ahora bien, al Rey eterno, ahí sí que la palabra es ton aionon, es decir, ton aionon, al Rey eterno o al Rey de las edades, o si quieren siglos, vamos a cogerlo otra vez, ahora bien, al Rey eterno o al Rey de las edades o al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, el único Dios, sea honor y gloria por las edades de las edades. Esa expresión, edades de las edades. Aionas, ton aionon, quiere decir por los siglos de los siglos. Amén. Si bien no dudo de que Dios es eterno, el texto griego dice Rey de las edades. Se le puede considerar en parte como el Rey del tiempo que está por encima del tiempo y no está restringido por el tiempo, porque Él creó el tiempo. También podemos interpretar que esto significa que Él es soberano a lo largo de todas las edades de la historia de la tierra. Por eso también se le da honra y gloria por las edades de las edades. La palabra ton significa, no significa tonelada, significa de las, no y. Las edades de las edades se refiere a la más grande de las edades, a las más grandes o grandes de las edades culminantes, así como el cantar de los cantares de Salomón es el más grande de los cantares o cánticos, y el santo de los santos es el lugar más santo, santísimo. Repito, la palabra ton significa de las, no y. Las edades de las edades se refiere a las más grandes de las edades culminantes, así como el cantar de los cantares de Salomón es el más grande de los cantares, y el santo de los santos es el lugar más santo, es decir, el santísimo. Una buena pista sobre el significado de edades de las edades se encuentra en Apocalipsis 11:15, donde leemos: el reino de este mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará aionas ton aionon, es decir, por las edades de las edades. Las edades de las edades son las edades culminantes en el futuro. La primera de estas edades es la edad de 1000 años, el milenio, que es lo que los judíos llamaron la edad mesiánica, el gran milenio sabático. Cristo reinará sobre la mayor parte de la tierra durante esa época, pero no sobre toda, hasta el final por lo menos. El reino de Cristo será un reino de luz, pero también estarán las tinieblas de afuera. Mateo 8:12 y Mateo 22:13 y Mateo 25:30, las tinieblas de afuera, que describe la tierra de Gog y Magog, Apocalipsis 28, que queda fuera de su dominio. Gog y Magog finalmente son conquistados hacia el final de los 1000 años, Apocalipsis 27-9, momento en el cual el reinado lleno de luz de Cristo cubrirá toda la tierra y disipará toda oscuridad. El juicio final
ante el gran trono blanco no puede tener lugar hasta que todos hayan sido sometidos bajo Cristo. Solo entonces se convocará a los muertos al tribunal para prepararse para la final edad del juicio, es decir, de Apocalipsis 20:11. Bueno, sabemos que Cristo reinará durante el milenio sobre la mayoría de las naciones, como dice la profecía, hasta que la tierra cubran, como las aguas cubren el mar. La gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar, dice la profecía. Es decir, las aguas cubren el mar al 100%. Pero eso comenzará cuando comience el último gran avivamiento. Los vencedores irán, cada vez más naciones irán entrando bajo el gobierno de Cristo, y los vencedores, y aquellas naciones llamadas Gog y Magog son las tinieblas de afuera, aquellas que todavía se resisten, y al final también habrá un enfrentamiento, ellas se rebelan, pero serán sometidas, y entonces ya vendrá el juicio del gran trono blanco al final del milenio, cuando ya Cristo haya sometido, el Padre ha sometido a Cristo completamente todas las naciones de la tierra. Pero no será así durante todo el milenio, sino justo al final. Espero que les quede claro eso. Bueno, creo que estas dos edades de las edades terminarán con el jubileo, o el gran jubileo de la creación, donde el tiempo tal como lo conocemos dejará de ser relevante. Entonces, cuando Pablo dice en 1 Corintios 15:26 que el último enemigo que será abolido es la muerte, vemos que la primera muerte, es decir, la mortalidad, es abolida en el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco, cuando todos resucitemos de entre los muertos y cuando esa muerte es arrojada al lago de fuego, Apocalipsis 20:14, pero la que es arrojada es la primera muerte, porque el lago de muerte en sí es la segunda muerte. También se puede decir el cada día muero, que los vencedores, como lo pasan en vida, pues luego no sufren daño de la segunda muerte. El resto de los creyentes, como no han completado el bautismo de fuego, no han muerto cada día, pues lógicamente tendrán que completar esa segunda muerte en las tinieblas de afuera. No podrán entrar a la Nueva Jerusalén. Pero Aionian es solo el equivalente griego de la palabra hebrea olam, establecida por la traducción griega como la Septuaginta. Los 70 rabinos que hicieron la traducción decidieron que Aionian era el equivalente más cercano de olam, por lo que cuando la gente hablaba de castigo eterno, usaban la palabra griega Aionian para expresar la definición hebrea de olam, que ya hemos visto que no es eterno, salvo cuando se aplica a Dios y algún caso excepcional. Entonces, cuando leyeran las escrituras en griego, debían definir las palabras griegas según las definiciones hebreas. O sea, en realidad, la Septuaginta se puede considerar como un diccionario de hebreo al griego, ¿sí? Y viceversa. Bueno, vamos a la parte 2 para hoy, expresando pensamientos hebreos en griego. Gran parte del Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo o arameo y luego traducido al griego para incluir una audiencia más amplia. En el siglo V, Jerónimo tradujo la Biblia al latín, la famosa Vulgata, y esto se convirtió en el estándar de la Iglesia, que los reformadores protestantes comenzaron a traducir la palabra a los idiomas comunes del pueblo. Hasta ese entonces se usaba la Vulgata, pero después ya empezaron a traducir directamente y ahí vienen pues esas otras traducciones, la King James Version, primero la Reina Valera, etcétera, etcétera. Algunas de las traducciones de los últimos siglos simplemente tradujeron de la traducción latina la Vulgata, por lo cual la Vulgata tenía errores y esa vez se suman otros errores. Pues la mayoría de las Biblias, las traducciones que se apoyan en la Vulgata, que no es una traducción muy buena, pues no son muy de fiar. Esa, por supuesto, no fue la forma más precisa de traducir la Biblia y causó algunos problemas que cubriremos más adelante, dice el Dr. Jones. Sin embargo, debemos entender que el texto griego del Nuevo Testamento era una forma de expresar pensamientos hebreos y definiciones de palabras hebreas al griego, usando los equivalentes más cercanos en griego, pero siempre al traducir de un idioma a otro no hay una palabra que corresponda exactamente con otra equivalente en otro idioma. Igual en la mayoría de los casos sí, pero hay algunas veces que no. Por esta razón, cuando estudiamos las palabras griegas clave, debemos definirlas como si fueran palabras hebreas, es decir,
Aionian, independientemente de su definición griega, debe definirse según su equivalente hebreo Olam. Ya hemos visto que es algo indefinido, pero que tiene un final, un límite. La Septuaginta fue la traducción griega del Antiguo Testamento traducida por 70 rabinos en Alejandría, Egipto, comenzando alrededor del 280 a.C. La Septuaginta sirvió como una especie de diccionario hebreo-griego porque estandarizó las palabras griegas que mejor expresaban los equivalentes hebreos. Esta es una de las claves para entender las palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento. La mayoría de las palabras no hacen mucha diferencia, pero algunas de ellas son extremadamente importantes. Entre estas se encuentra la equivalencia entre Aionian y Olam. Primer epígrafe, el significado de Olam. Olam viene de la palabra raíz alam, que quiere decir esconder, algo escondido, ¿no? Las palabras raíz hebreas se escriben con 3 letras y siempre son verbos. El hebreo es la lengua de la acción y es el trasfondo de la distinción que hace Pablo entre gracia y obras en el asunto de la justificación. Olam es un sustantivo que significa escondido. Cuando la palabra se aplica al tiempo significa un periodo de tiempo oculto o desconocido. Hay que mirar el contexto para ver el periodo de tiempo real al que se refiere. Tenemos que tener en cuenta el contexto cuando vemos la palabra Ionian, ¿verdad? Y ver lo que quería decir en ese contexto el equivalente hebreo Olam. La palabra Olam no te lo dice porque es indefinida y puede aplicarse igualmente a un espacio de tiempo corto o largo. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Así leemos en 1 de Reyes 10:3, Salomón respondió todas sus preguntas, nada se ocultó. Ahí es la palabra Alam, al rey que él no le explicara. Nuevamente leemos en Job 28:21. Dice, así está oculto, ahí tenemos otra vez la palabra Alam, a los ojos de todos los vivientes y oculto a las aves del cielo. David se quejó ante Dios en el Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? La palabra ahí dice para siempre es nexach, que quiere decir propiamente una meta, es decir, un objeto brillante a distancia hacia el que se viaja. ¿Hasta cuándo ocultarás, ahí está la palabra Alán, otra vez, tu rostro de mí? Está claro que David no sabía cuánto tiempo Dios escondería su rostro de él. Sin embargo, la palabra hebrea nexach pinta Nesakt, o escrita como sea. Aquí la escritura tendría que ser lo mismo arriba que abajo, ¿verdad? Vamos a ponerlo igual. Nexach. La CH la sustituimos por una J. La palabra hebrea nexach pinta un cuadro de la brillante y espléndida respuesta que viene hacia él. Empero, nuestro punto principal aquí es mostrar que la palabra alam se traduce esconder. Se traduce esconder. A Aarón y a sus hijos se les dio la porción de las ofrendas elevadas, dice que para siempre se traduce, que ahí es la palabra olam, en Éxodo 29-28. Esto duró hasta que no duró indefinidamente, eternamente, duró temporalmente, porque esto duró hasta que se produjo el cambio de sacerdocio. Hebreos 7:11, cuando Cristo vino como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, siendo de la tribu de Judá. Cristo no podía calificar como sumo sacerdote de Aarón. Hebreos 7:14. Por lo tanto, Aarón y sus hijos fueron llamados a recibir una parte de las ofrendas solo por un periodo de tiempo indefinido y limitado, no eterno, no para siempre, no perpetuo. Lo mismo puede decirse de todos los sacrificios de la ley, que debían ofrecerse para siempre. Los sacrificios diarios debían ser ofrecidos cada día de expiación por el sumo sacerdote ungido en nombre de la nación. Levítico 16:34 dice, ahora tendréis esto como estatuto permanente, dice Olam, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados una vez al año. Pero esto no ha sido
estatuto permanente, no ha sido para siempre, porque cesaron los sacrificios, ¿verdad? Cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Del mismo modo se suponía, destruyeron el templo especialmente, del mismo modo se suponía que la gente debía limpiarse con las cenizas de una novilla alazana como estatuto perpetuo. Ahí es la palabra olam otra vez. Números 19:10. ¿Cuántos cristianos continúan siguiendo esta práctica hoy de limpiarse con las cenizas de una novilla roja o alazana? Perpetua, esta práctica no es perpetua, por tanto, para siempre, como dice la King James Version. Traducir esto como perpetuo va en contra de la comprensión de la ley en el Nuevo Testamento. La muerte de Cristo en la cruz fue el sacrificio final por el pecado, después de lo cual Dios comenzó a ignorar los sacrificios de animales ofrecidos por los sumos sacerdotes arónicos, pero hasta que cesaron, no para siempre, ni de forma perpetua. Dios también prometió dar la tierra de Canaán a los israelitas para siempre. Ahí tenemos la palabra olam, y en esto se apoyan ahora a los sionistas, pero es una traducción correcta porque olam no quiere decir para siempre, olam. Leemos esto en Éxodo 32:13. Y toda esta tierra de la cual he hablado, la daré a tu descendencia y la heredarán para siempre. Ahí está otra vez la palabra olam. De hecho, ellos han estado fuera de ahí por 2000 años, casi, ¿no? Este para siempre duró hasta los cautiverios de Israel y de Judá, es incluso antes. Aunque Judá regresó después de estar en Babilonia durante 70 años, finalmente ellos también fueron expulsados de la tierra por los romanos. En Hebreos 8, del 6 al 7, leemos que Dios nos dio un mejor pacto, subrayamos mejor pacto, que ha sido promulgado sobre mejores promesas, subrayamos mejores promesas, porque si ese primer pacto hubiera sido impecable, no se habría buscado ocasión para un segundo pacto, lógicamente. Los sacrificios de animales tuvieron que terminar para dar paso a algo mejor. Los cristianos deberían estar agradecidos de que olam no signifique eterno o para siempre, porque si así fuera, no habría lugar para el sacrificio de Cristo por el pecado. Hebreos 11:16 explica que Abraham y los demás hombres y mujeres de fe deseaban una patria mejor, es decir, celestial. Por esta razón Dios les ha preparado una ciudad, es decir, la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, la antigua tierra de Canaán tenía la apariencia de la herencia que Dios prometió a Abraham, pero en realidad era solo un tipo y sombra de la promesa real que Dios tenía en mente. La antigua tierra les fue entregada olam, quiere decir por tiempo indefinido, pero la mejor patria se les entrega a los fieles de forma permanente. Vemos entonces cómo olam y su raíz alam no deberían traducirse como para siempre o perpetuo o eterno, como si dijéramos que sabemos exactamente cuánto va a durar algo. Por supuesto, con el tiempo suficiente, cuando termina el para siempre, lo que está oculto se revela. Pero hasta que llegue ese momento, olam es un periodo de tiempo desconocido y por lo tanto indefinido, no infinito, eterno, ni perpetuo. La concordancia, o permanente también si quieren, la concordancia de Jung y la traducción literal Yum traducen olam como duradero, duradero. De Emphasized Bible de Rotterdam, la Biblia enfatizada de Rotterdam, lo traduce como durante la edad. La Emphasis Dialog del Nuevo Testamento evita toda controversia al negarse a traducir Ionian con cualquier equivalente en español, y esto deja al lector formarse su propia conclusión. Todos estos eruditos están de acuerdo en que la duración de un periodo de tiempo olam es indefinida y está oculta para nosotros. Así que ahí tienen muestras de que olam no es para siempre. O sea que cuando habla del infierno eterno, el infierno olam, es durante un periodo de tiempo normalmente muy largo, pero ilimitado. Pero limitado. Siguiente epígrafe.
el pacto eterno, entre comillas eterno porque no es eterno, que se hizo con Fines, el sacerdote Fines, que fue el que mató a ese hermano, no sé de qué tribu era ahora, que entró con una moabita al campamento y estaba ahí acostándose con ella. Entonces él fue con una lanza y los traspasó a los dos. Y como premio a esa vindicación del nombre del Señor, se les prometió un sacerdocio olam, no perpetuo, sino olam, con Fines. Sobre esto en Números 25 del 12 al 13 se lee: por tanto di, he aquí, yo le doy mi pacto de paz y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, pero la palabra perpetuo no es correcta, es un pacto de sacerdocio olam, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Por qué sabemos que no es perpetuo? Porque después fue sustituido por el sacerdocio de Sadoc, ¿eh? Sacerdocio que venía cuando Elí y sus hijos pues pecaron, fueron sustituidos por el sacerdocio de Sadoc. La King James Version traduce esto como un sacerdocio eterno, mal traducido también, pero ¿fue realmente eterno? No, su dinastía duró solo hasta la época de Salomón, cuando el sumo sacerdote Abiatar fue reemplazado por Sadoc, que pertenecía a una familia sacerdotal diferente. Este sacerdocio eterno, otorgado a Fines y a sus descendientes después de él, duró solo 437 años. Le repito, este sacerdocio eterno, otorgado a Fines y a sus descendientes, después de él, duró solo 437 años. Así que fíjese qué tipo de eternidad, ¿no? Primero de Reyes 27:35 dice: entonces Salomón despidió a Abiatar de ser sacerdote del Señor para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado acerca de la casa de Elí en Silo. Y el rey nombró a Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército en su lugar, en el de Joab. Y el rey nombró sacerdote a Sadoc en lugar de Abiatar. O sea, la dinastía de Elí, que era el sacerdote Abiatar, fue sustituida por la dinastía de Sadoc. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de las promesas de Dios? ¿Falló el pacto de Dios con Fines? ¿Fue realmente su sacerdocio eterno o perpetuo? La respuesta es un no clarísimo, pero ciertamente sí fue olam. Duraría indefinidamente dependiendo de cuánto tiempo sus descendientes permanecieran fieles a Dios. El tiempo real estuvo oculto hasta el día en que Abiatar fue reemplazado por Sadoc, donde se vio que ese fue el límite, que no era eterno. El ejemplo de Jonás, ahí tenemos otro ejemplo muy claro. Jonás también estuvo en el vientre de la ballena para siempre. La palabra olam, como leemos en Jonás 2 del 5 al 6. El agua me rodeó hasta la muerte. El gran abismo me envolvió. Las malas hierbas se enredaron alrededor de mi cabeza. Bajé a las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos estuvo alrededor de mí para siempre. Ahí es la palabra olam y se ha traducido para siempre. Pero tú sacaste mi vida del hoyo, oh Señor Dios mío. El para siempre de Jonás resultó de ser de 3 días y 3 noches, Jonás 1:17. En verdad somos afortunados de que Jonás no permaneciera para siempre en el vientre de la ballena, porque él fue un tipo de Cristo. No quisiéramos que Jesús estuviera en la tumba para siempre. En cambio, lo vemos resucitado entre los muertos, en 1 de Timoteo 2:8, y esta es también nuestra esperanza. Y bueno, y nos vamos a la parte final, la edad del juicio y el jubileo de la creación. Una vez que vemos que el término bíblico traducido eterno en realidad se refiere a un periodo de tiempo desconocido u oculto en lugar de infinito, podemos entender el significado de juicio eterno. ¿El juicio de Dios por el pecado es interminable o dura un periodo de tiempo indefinido? La evidencia muestra que los justos juicios de Dios son para una edad, aión, no para siempre. La ley misma exige el perdón de toda deuda de pecado en el año del jubileo. El año del jubileo, los pecadores que son sometidos a esclavitud, ¿verdad?, por sus pecados, tenían que salir libres
en el año del jubileo. Así los pecadores, por muy graves pecados que hayan cometido, incluso los que han hecho pactos con el diablo y demás, pues cuando llegue el año del jubileo final de la creación, allí por el año 49.000, según cree el doctor Stephen Jones, 7 por 7, 49.000, serían de 1000 años, ¿no? 50 jubileos de 1000 años, 49 en realidad. El pecado genera deuda. En las Escrituras todo pecado se considera una deuda, como lo indican muchas de las parábolas de Jesús. Si un hombre roba $100, el juez considera su pecado como una deuda y le exige que devuelva a su víctima el doble, $200. Si un hombre roba $1 billón, debe $2 billones. Este es el significado de ojo por ojo en Éxodo 21-24. Significa que la sentencia siempre debe ser proporcional al delito. Si las dos partes no pueden ponerse de acuerdo sobre el precio de restauración por la destrucción del ojo, entonces el juez como último recurso condenaría al criminal a que se le destruya su propio ojo. No importa cuán enorme sea el pecado, la deuda siempre se puede calcular, excepto por supuesto en el caso de delitos como el asesinato intencional que invoca la pena de muerte. La pena de muerte en sí es una forma de apelar ante el Tribunal Superior. En este caso, como no lo podemos jugar aquí, no le podemos restituir a esta persona, al marido que fue asesinado, o yo que sé, o a la mujer que fue violada, no puede ser restituida, pues entonces en esos casos se aplicaba la pena de muerte y tenían que esos casos pues se remitían de esa forma al gran trono blanco. Ahí el Señor con su justicia perdona perfecta, pues puede administrar eso, justicia perfecta. La pena de muerte en sí es una forma de apelar ante el Tribunal Superior, que después escuchará el caso ante el gran trono blanco, cuando todos sean levantados y convocados para juicio en Apocalipsis 20:12. La pena de muerte es necesaria porque los tribunales terrenales son incapaces de impartir justicia en casos de crímenes capitales. No se hace justicia hasta que todas las víctimas de la injusticia sean restauradas. El juez que conoce de un caso de asesinato es incapaz de hacer cumplir la justicia a menos que pueda resucitar a la persona que ha sido asesinada. Un hombre condenado por secuestro, otro delito capital, no puede devolver el doble para satisfacer la justicia de la ley, como se le restituye el tiempo perdido a ese secuestrado. ¿Qué podría hacer un juez para restituir a una mujer casada o prometida que ha sido violada? Debido a que los jueces terrenales tienen una capacidad limitada para hacer justicia y restaurar el orden legal, tales crímenes son apelados ante el Tribunal Superior, al final de los tiempos. Al Tribunal Superior al final de los tiempos, donde Dios tiene la capacidad para lidiar con todo tipo de crímenes. Él sí que puede tener esa capacidad para juzgar eso con perfecta justicia. Siguiente epígrafe, la edad del juicio. La edad final es una edad de juicio. Nosotros, los que creemos en la restauración de todas las cosas, no limitamos, no obviamos el castigo ni la disciplina. Eso va a haber, pero lo que sí no estamos de acuerdo en que es algo perpetuo, eterno, y tampoco que sea de tortura. Este es el juicio de la ley de fuego, Deuteronomio 33:3. En Daniel 7:10 se representa a Dios sentado en un trono de fuego, porque un trono simboliza la ley. Cuando un juez está sentado en un trono o banco en el mundo moderno, juzga los asuntos de acuerdo con la ley. Por supuesto, cuando Dios juzga lo hace según su propia ley, no por la ley del hombre. Esta es la ley de fuego, no es un fuego literal, repetimos, no es un fuego literal. Todo juicio de la ley, incluida la restitución y la venta como esclavo, es una aplicación del fuego. El fuego mismo habla de la presencia divina y de su naturaleza,
pues vemos cómo Dios se manifestó a los israelitas en el fuego cuando les dio su ley, Deuteronomio 4, 12 y 15 y 36. Bueno, esto lo he explicado muchas veces, lo voy a explicar porque es importante. Todos vamos a ser sometidos al bautismo de fuego de forma integral. Los vencedores, como han sido obedientes y se han sometido a ese bautismo de fuego, ya no tienen necesidad no sufrirán daño de la segunda muerte para completar su bautismo de fuego. Pablo decía, cada día muero, y por lo tanto, si el vencedor cada día muere, pues cuando muere realmente físicamente ya ha cumplido con ese bautismo de fuego, con esa segunda muerte, y por lo tanto, la primera muerte es la muerte física, la segunda muerte es la muerte la muerte a la carne, ¿no? Espiritualmente. Entonces, esos ya, los vencedores no tienen que pasar. El resto de los creyentes que no hayan madurado completamente porque no se sometieron completamente o íntegramente al bautismo de fuego, pues tendrán que recibir muchos o pocos azotes, como dice el Evangelio, hasta que sean madurados, tendrán que pasar una disciplina, por eso sufren daño de la segunda muerte y tienen que pasar su disciplina para completar, mientras no podrán entrar a la Nueva Jerusalén ni resucitan con los vencedores, sino 1000 años después, y en ese tiempo, después con la resurrección, tendrán que pasar su tiempo en las tinieblas de afuera mientras sean disciplinados hasta que completen su maduración, aunque ellos ya reciban ahí vida eterna o inmortalidad. Y luego están los incrédulos que no reciben la inmortalidad, y que pasan al bautismo de fuego en el lago de fuego. Pero es un fuego siempre transformador y restaurador. Y allí por 42.000 años, según creemos, pues serán tratados, serán sometidos a esclavitud al resto de los creyentes, o a los creyentes, especialmente a los vencedores, y serán tratados con amor, como los trataría Jesucristo mismo, y por lo tanto en ese tiempo alcanzarán la madurez y serán completamente también madurados a la imagen de Cristo, y por lo tanto al final en el gran jubileo de la creación saldrán restaurados a su herencia. Bien, la ley de Dios condena a los hombres a pagar doble restitución, Éxodo 22, 4. Si no puede pagar, entonces su propiedad debe venderse, y si aún no es suficiente, él y su familia deben venderse para trabajar y pagar la deuda. Éxodo 22, 3. Quien compra al deudor asume la deuda del deudor y paga a la víctima. El comprador es un redentor, aquel que compra la deuda de otro. Luego el deudor sirve a su redentor hasta que se pague la deuda. Si de alguna manera es capaz de encontrar medios suficientes para pagar la deuda anticipadamente, se le permite redimirse. Si paga antes de tiempo, pues se permite. Pero si no, deberá cumplir la pena íntegra de la ley. Si todavía queda deuda cuando llegue el año del jubileo, será liberado puramente por gracia para reclamar su propiedad. Levítico 25:10. Porque Dios no permite el juicio eterno. La ley refleja la naturaleza de Dios, y es la naturaleza de Dios la que exige un juicio limitado. La edad del juicio, o la edad del lago de fuego, en mi opinión, el doctor Stephen York dice, durará 42.000 años. En la actualidad, en el 2024, nos acercamos a los 6.000 años de historia desde el pecado de Adán. Pasarán otros 1.000 años hasta el juicio del gran trono blanco. Y esto pone fin a la primera gran semana de la historia, esos 7.000 años. La primera gran semana. Habrá otras 6 semanas o 42.000 años antes del jubileo de la creación. Este gran jubileo se alcanzará después de 49.000 años de historia. Para ese tiempo, todos los que estén siendo juzgados ya serán creyentes maduros, y toda la creación experimentará entonces el jubileo, la restauración de todas las cosas. Siguiente epígrafe. El jubileo de la creación, o el gran jubileo de la creación, como a veces le llamamos. Romanos 8, del 20 al 21 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sujetó, con esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Toda la creación fue afectada por el pecado de Adán,
pero la ley del jubileo da esperanza a la creación. La esperanza bíblica se basa en la expectativa de que Dios cumplirá su propia ley. La creación no se pierde para siempre, como muchos afirman. La creación será restaurada y todas las cosas serán puestas bajo los pies de Cristo. Pablo escribe sobre esto en 1 Corintios 15, del 27 al 28, donde dice, porque todo lo ha sometido bajo sus pies, pero cuando dice, todas las cosas le están sujetas, es evidente que queda exceptuado aquel que le sujeta todas las cosas. Cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El propósito y la meta de la historia es someter todas las cosas al gobierno de Cristo. Como creyentes, nuestro llamado es trabajar hacia ese fin. Nuestra misión se hace más clara si comprendemos la leche de la palabra. Nuestro objetivo no es simplemente ir al cielo y retirarnos en una nube mientras tocamos el arpa y nos rascamos la barriga. Nuestra misión es restaurar la creación bajo el gobierno de su legítimo Rey Jesucristo. Por eso los vencedores durante la edad del lago de fuego tendrán esclavos a su cargo, que serán aquellos incrédulos que doblaron su rodilla en el juicio del gran trono blanco, que serán tratados con amor, porque la esclavitud bíblica no es una esclavitud como la entiende el mundo, sino es una esclavitud redentora, y van a ver en los vencedores pues como si vieran a Cristo, y los va a tratar pues como con el amor que Cristo los trataría. Entonces, al ver ese amor, pues serán restaurados precisamente en ese tiempo de disciplina. Siguiente epígrafe: sentencia limitada por delitos menores. Hasta los delitos menores también tenían una sentencia limitada. El jubileo pone fin a todas las deudas y juicios por delitos mayores. Para los delitos menores, por los que no se debe pagar ninguna cantidad monetaria específica, la ley prescribe una flagelación con un máximo de 40 latigazos. Leemos esto en Deuteronomio 25:3, donde dice, podrá golpearlo 40 veces, pero no más, para que no le dé muchos más azotes que estos y su hermano no sea degradado ante sus ojos. Esta ley, como la ley del jubileo, limita el juicio, porque Dios sabía que la tendencia del hombre es aumentar el juicio más allá de la justicia genuina, así a ensañarnos, ¿verdad? Así también nosotros debemos aprender la ley de Dios para que no nos engañemos pensando que el juicio eterno es una pérdida para Dios. Dios no es un perdedor. Él nunca perderá ni dejará de alcanzar su meta de ser todo en todos. Si no, pecaría. La palabra hebrea para pecado es khatab, K-H-A-W, tab, no sé cómo se pronunciará, me disculpan. Errar el blanco, no alcanzar la meta prevista. El significado se ve en Jueces 20:16. Hablando de la tribu de Benjamín, dice, de toda esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos. Cada uno podía lanzar una piedra con una honda a un cabello y no fallar. Chaptab, ahí tenemos la palabra chaptab, no errar el blanco. Dios puede tirar una piedra al cielo y no fallar. Su objetivo es salvar la creación misma, toda la creación. Primero haciendo que los hombres se arrepientan y después, mediante el juicio, restaurarlos. Los pecadores serán vendidos, entre comillas, en la esclavitud bíblica, por su deuda de pecado en manos de redentores, los vencedores, que están llamados a reinar con Cristo. Estos redentores gobernarán por amor y educarán a sus esclavos en los caminos de Dios. No se abusará de ellos, como hemos visto con la esclavitud de los hombres a lo largo de los siglos. Manifestarán a Cristo, ellos, los vencedores, manifestarán a Cristo a sus esclavos y solo les tomará unos pocos años comprender los principios del reino. A mí me dijo una vez el doctor Jones que no se va a vivir, que el tiempo en la tierra, en el tiempo del lago de fuego, no va a ser muy malo, que va a ser un buen sitio para vivir. Sin duda, a estos nuevos creyentes se les enseñará la leche de la palabra antes de aprender las verdades más profundas del reino, la esencia de la palabra.
Bueno, y terminamos con la conclusión, una breve conclusión. Así como la fe y el arrepentimiento están estrechamente relacionados, también lo están la resurrección y el juicio aionian. Difícilmente se puede entender uno sin el otro. Por necesidad, el juicio aionian no puede entenderse sin estudiar la ley del jubileo y la restauración de todas las cosas. Hay muchas más grandes verdades en las Escrituras que se basan en estos pocos principios en la leche de la palabra, en estos pocos principios de la leche de la palabra. Si ponemos las bases adecuadamente, podremos asimilar la carne de la palabra y así comprender las cosas más profundas de Dios. ¿Cómo vamos a comprender las cosas más profundas de Dios si no comprendemos la leche de la palabra? Y bueno, gracias al doctor Stephen Jones, pues podemos comprender esta leche de la palabra bajo esa óptima luz penetrante, profunda y completamente cristalina que nos da pleno discernimiento de la Escritura. Cuando tenemos esa luz bajo la lámpara de tabernáculos, bajo la lámpara de la Shekinah, que es la gloria de Dios, pues podemos entender y tener pleno consentimiento y así poder echar esas bases de la leche de la palabra de Dios bien entendida para que podamos comprender esas otras verdades más profundas. Le pedimos al Padre por esto, por esta conclusión, para todos nosotros. Y como todos los días, pues solo me queda emplazarles hasta el lunes, Dios mediante. Aprovecho también que hoy es fin de semana, no me acordaba, para pedirle al Señor también que los guarde en el fin de semana, que disfruten, que se diviertan, que pasen bien con la familia y que también tengan su tiempo para el Señor. Que el Señor los llene de gozo y paz. Bueno, entonces, como siempre, emplazándoles hasta el lunes, Dios mediante, pues pásenlo bien.